Vamos a Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y el título de este estudio se llama He aquí tu rey. Y déjame darte, antes de que oremos, un poquito del contexto. ¿Dónde es que Jesús está en este momento? En este capítulo vemos a Jesús que empieza hablando acerca de un rey que se va y que deja responsabilidades a su rey, a sus siervos, y que regresa para reinar y para juzgar. Así que él está preparando ese terreno para mostrarle a su gente, para mostrarle a sus discípulos que él es ese rey que se va y que ya este es el desfile final, es ya la jornada final y que empieza ya unos 5 días antes de ser crucificado. Y yo creo que es muy importante que conozcamos nosotros, que entendamos por qué es que en este contexto era necesaria la entrada triunfal de Jesús. ¿Por qué es que él entraba a Jerusalén? Y vamos a revisar desde el Evangelio de Lucas qué es lo que ocurrió y qué es lo que Dios nos tiene que decir. Amén. ¿Te parece si oramos? Señor, estamos delante de ti. Gracias. Gracias porque aquí estás, Señor. Nos hablas, nos acompañas y sobre todo, Señor, tu espíritu nos conmueve, nos confronta, Señor. Ayúdanos a verte, Señor, como ese rey. Ayúdanos a entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 28. Si traes Biblia, subraya, márcala. Te invito a que tomes nota y que esto quede, que te ayude para que quede grabado en tu mente y en tu corazón. Y dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Jesús había empezado su camino hacia la cruz, hacia Jerusalén. Y Jesús sabía muy bien que Jerusalén no era el mejor lugar donde lo iban a recibir. Había grupos que querían su cabeza ya. Estaba el gobierno romano, que a lo mejor era el que menos estaba interesado en eso, pero estaba también este gobierno religioso. Y principalmente era el que lo quería matar, porque estaba haciendo ya demasiado revuelo. Y Jesús sabía muy bien que su hora había llegado. Está ahí en el drive, chécatelo. Déjame llevarte a qué era lo que estaba pensando Jesús en su agenda. ¿Qué era lo que estaba pensando Jesús cuando se dirigía a Jerusalén? Y me gustaría que viéramos claramente cómo Jesús da pasos directos, toma la dirección hacia qué es lo que él iba a vivir. A veces nosotros no somos estos. No, aunque tenemos a Jesús como como ejemplo y vemos a Jesús que él caminó hacia la cruz, sabiendo que venía la cruz. A veces nosotros, aún sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. No tomamos esa decisión. Es difícil para nosotros tomar las buenas decisiones, aún sabiendo que Dios nos estaba poniendo el ejemplo, nos está poniendo el ejemplo. Jesús nos está poniendo el ejemplo. Jesús sabía muy bien que aún en medio de este gobierno, aún en medio de estas circunstancias, él tenía que ir a Jerusalén.
sabiendo que lo iban a que lo iban a apresar, sabiendo que lo iban a herir, sabiendo que lo iban a crucificar. Él sabía qué era lo que él iba a enfrentarse y aún así él decidió caminar hacia Jerusalén. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta a ti para tomar estas decisiones? A lo mejor tú puedes decir, bueno, es que yo no soy Jesús. Es que yo no voy a caminar hacia la cruz. Es que yo no voy a, mis decisiones, las decisiones que tengo que tomar no son tan importantes. ¿Qué pasa cuando en efecto Jesús nos dice que ames a tu esposa aunque no se lo merezca? O que ames a tu esposo aunque no se lo merezca. Aunque no está haciendo ese ejemplo en casa, no está haciendo esa figura espiritual, ese líder espiritual. Y aún así Dios te está diciendo que lo ames, que lo alientes, que lo animes. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no das pasos de fe sabiendo que Jesús sí dio esos pasos? Aún sabiendo que Jerusalén lo iban a matar. Juan, capítulo 11, versículo 57. Ahorita aparece en pantalla, pero tienes Biblia, puedes buscar Juan 11:57 y dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. ¿Hasta dónde estás dispuesto para obedecer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir sabiendo que aún en ese camino vas a encontrar enfrentamiento, vas a encontrar resistencia? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? A lo mejor es que tú no tienes clara la meta, a dónde te quiere llevar. A lo mejor tú no tienes claro que Jesús te quiere llevar a la gloria, no solamente a su gloria, al cielo, sí, pero Dios quiere llevarte a su imagen y a su semejanza. A lo mejor dices, bueno, sí sé a dónde me quiere llevar, pero a lo mejor no estoy dando pasos firmes y estoy titubeando. Sé que tengo que ir hacia la cruz, pero no estoy tan dispuesto a ir hacia la cruz. Nosotros predicamos aquí en la iglesia y mucho de lo que predicamos aquí en la iglesia tiene que ver con que somos discípulos de Jesucristo. ¿Sí eres discípulo de Jesucristo? Pues la Biblia dice en Lucas 9:23 que si quieres ser su discípulo, niégate a ti mismo, toma su cruz y síguelo. ¿Qué tal quieres ser su discípulo ahora? Negarte a ti mismo y tomar tu cruz y dar pasos de fe no es algo tan fácil, tan sencillo. Pero la promesa de Dios es esta: no estamos solos y no caminamos solos. Jesús se dirigió a Jerusalén no porque estaba acompañado de gente, no porque iban sus discípulos, sus amigos. Él iba a Jerusalén porque tenía el Espíritu de Dios que lo había ungido para esa meta. Así nosotros podemos caminar con seguridad. Ahora, fíjate cómo dice, Jesús envía a sus discípulos para cumplir una profecía y los manda a que vayan por un pollino y que vayan por un asno y le dice, ve, desátalo, búscalo y tráemelo. Esto era tan importante para la entrada triunfal de Jesús, para que se cumplieran las profecías. Zacarías capítulo 9, casi está al final del Antiguo Testamento, antes de Mateo, Zacarías y Malaquías. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, la tarea que Jesús le hizo a sus discípulos, le dice, ve y tráiganme eso.
¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios diciéndote, ve y haz esto? Ve y cumple con esto. Ve y obedece. A ver, ¿cuántos son papás aquí? ¿Cuántas veces le tienes que decir a tu hijo que haga algo, una instrucción? ¿Basta con una? ¿Dos? Yo cuando me canso así ya me paro enfrente y ya no me muevo. Ay, papá, es que no me esperas. Le dije, ¿cuánto tiempo te espero para que obedezcas? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar Dios para que obedezcamos? Para que vayamos con esta disposición en nuestro corazón de decir, ¿qué quieres que yo haga? Nos resistimos a las obediencias, a la obediencia, perdón. No nos gusta obedecer, más bien parece que nos alejamos de la voluntad de Dios. Nos cuesta ver la perspectiva completa de Dios. Jesús mandó por el pollino, no por un capricho, no por entrar caminando el último kilómetro, no, o sea, Él los mandó para poder cumplir la perspectiva completa de Dios. Para que él que tiene esta pantalla completa del tiempo, él sabía que la profecía había dicho que iba a ser así, así que él fue y cumplió la voluntad de Dios. Nosotros nos cuesta ver la perspectiva completa de Dios. Que si sus discípulos se hubieran resistido y hubieran dicho, Señor, un pollino, vas a hacer tu gran entrada triunfal a Jerusalén por fin. Ya el ministerio de Jesús, y déjame decirlo así, el ministerio de Jesús como el servidor en la predicación y en las enseñanzas, en ese momento ya se había acabado. Ya a partir de ahí empezaba lo que era el camino de la cruz y lo que era el Calvario. Así que sus discípulos le pudieron haber dicho, Jesús, en vez de que entres en un pollino, oye, mira, aquí está un pura sangre, ¿no? Un caballo, ¿no? Míralo, que se note que eres el rey, que viene el rey a su pueblo, que viene el rey a la ciudad, a tomar la ciudad capital. Y Jesús no, Jesús le dijo, no, que se cumpla la voluntad de Dios en un asno. Ahora el pollino atado, dice que nunca había sido montado antes. Tiene varios significados y déjame llevarte por ellos muy rápidamente. El primero era la profecía de Zacarías y el cumplimiento de Zacarías. Pero el segundo era que el segundo significado de quién es el que montaba un asno. Jesús estaba entrando en la ciudad, pero estaba entrando como un rey. Las multitudes estaban esperando que llegara Jesús. Y lo más probable es que la gente estuviera esperando la entrada a la ciudad capital por aquel que iba a tomar el nuevo orden, el nuevo gobierno, el nuevo rey. Ahora, déjame darte un poquito de contexto al respecto. Era este día, en esa semana, se estaba por celebrar el Pesaj. Era la Pascua, lo que se iba a celebrar. Y había gente a montones. Gente que iba de un lado a otro, gente que venía del extranjero a habitar ahí en la ciudad, gente que venía a ofrecer sus sacrificios. Así que en la ciudad había gente por montones. Y todo aquel que había vivido y que había conocido un poquito acerca de la historia, estaban esperando que viniera el rey, que viniera el Mesías y que tomara la ciudad. Y muchos habían entendido que aquel que viniera en un asno, que viniera montado en un asno, era ese símbolo que ellos estaban esperando. Así que Jesús vino entrando no en un caballo, no en un pura sangre, sino en un rey, pero un rey humilde. Un rey que no tenía nada
que presumir de su autoridad, un rey que no tenía nada que, ¿cómo se dice? Alardear, ¿no? De su reinado, de su poder. Jesús no necesitaba esto. Y él vino sentado en un asno. Otro significado del asno, que dice que nunca había sido montado, puede significar que Jesús estaba estableciendo su autoridad antes que cualquier hombre. Es decir, que Jesús tenía la preeminencia en autoridad. La autoridad que recibió Jesús no era impuesta por ningún hombre. La autoridad que Jesús tenía no la había recibido del pueblo, ni la había recibido de los discípulos, la había recibido de Dios. No era porque él era hijo de la casa de David, sino porque él era hijo de Dios. Ahora nosotros, perdónenme el ejemplo, pero estudiando así me vino, ¿no? Y dije, nosotros debemos de ser esos asnos. No sé si alguien se sume a mí, pero debemos de ser esos asnos. Que quita toda la autoridad que pudiera haber previa para poner la autoridad de Jesús sobre nosotros. Tenemos que ser aquellos asnos que como dice la Biblia, una vez que estamos en Cristo y que todas las cosas son hechas nuevas y que entonces ya no hemos sido montados por nadie, ni el pecado. El poder que el pecado tenía sobre nosotros ahora se lo hemos dado a Jesús. Y dice la Biblia aquí que le pusieron sus mantos encima de este asno. Y es darle a Jesús lo que nosotros somos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta última parte dice, el Señor lo necesita. ¿Te das cuenta aquí este contraste? El Señor, es decir, el que no pierde su soberanía, el que no pierde su poder, el que no pierde su gobierno, el Señor necesita que nosotros le demos nuestro asno. Él necesita nuestra colaboración para cumplir su obra en nosotros. Él necesita que nosotros participemos con Él. Él necesita que nosotros le demos esa apertura en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Él pueda hacer y cumplir su obra. No sé qué hubiera sido si alguien le hubiera dicho, el dueño de este asno le hubiera dicho, no, pero ¿por qué te lo vas a llevar? Es mío. Pero la Biblia dice que le dijo, lo necesito y después te lo voy a devolver. Ahora imagínate esto. Ese asno que no fue montado jamás por hombre, fue montado por el Hijo de Dios. Y fue devuelto a su dueño. A lo mejor ese asno pudo haber sido... ¿Has visto los caballos? Bueno, me ha tocado ver caballos, no propiamente asnos, pero los caballos que no han sido montados y son fáciles de montar. Son sencillos, al contrario, le pones tantito algo arriba y empieza a moverse y empieza a rebelarse y empieza a querer quitarse lo que está arriba. Pero ese pollino que regresó, a lo mejor, digo, la Biblia no nos lo muestra así, pero de que regresó mansito y montado, porque el rey caminó encima de él. El Señor necesita que escuche su voz. El Señor necesita que obedezca su palabra. El Señor necesita que pases por este sufrimiento para tratar contigo y regresarte mansito. El Señor necesita que abraces este sufrimiento, que abraces esto que tú estás pasando, que abraces la disciplina del Señor. El Señor lo necesita.
para que entonces tu carácter sea transformado, para que tu voluntad ahora estés sometida a la voluntad de Dios, para que no hagas lo que tú quieres, sino para que hagas lo que es la voluntad de Dios. Versículo 32 dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. O sea, qué sorpresa, ¿verdad? Que se cumplió lo que Jesús dice. Qué sorpresa que cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces encontramos lo que la palabra de Dios nos dice que encontramos. Qué sorpresa que cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, en efecto vemos el resultado en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos. Qué sorpresa que cuando nosotros estamos dispuestos a rendir esos bríos delante de Dios, lo que encontramos es que es un carácter transformado. ¡Qué sorpresa! ¿Qué acaso Jesús no te ha dicho sus promesas para cumplirlas? ¿Qué acaso Jesús no te ha dicho para que tú obedezcas? Solo ve y haz lo que Él te dice. Obedece. Los discípulos no necesitaron inventar nada ni presentar excusas, simplemente obediencia. Ellos obedecieron la voz de Dios y encontraron lo que Jesús les había dicho. Y en la vida cristiana a veces te puedes encontrar con alguien que te dice: ¿por qué eres así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Pero por qué? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué obedeces a Dios? Y 1 Pedro 3:5 dice: santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia al que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Haz lo que te dijo Jesús y vas a encontrar esperanza, vas a encontrar lo que Él te dice que vas a encontrar. Obedece. Versículo 35 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Y empezaron a echar sus mantos sobre el pollino, sobre el camino. Y fíjate cómo estas mantas era algo muy importante. Para el judío, su manta era como su identidad. Era lo que los identificaba. Para los ciegos, por ejemplo, ellos tenían un tipo de manta. Para los leprosos, ellos tenían un tipo de manta. Ellos estaban ofreciendo a Jesús, al ponerlo sobre los pies de Jesús, estaban ofreciendo esta señal de entrega, esta señal de reverencia a quién es Jesús. Era una manera de decir: nos estamos rindiendo y estamos reconociendo que tú eres el Rey. El pueblo judío había estado en opresión por muchos años. Y reyes venían y los oprimían cada vez más. Ahora, nosotros debemos de decir esto: ¿a quién estamos nosotros reconociendo como rey? Y le estamos dando lo que más nos significa. ¿Qué es lo que más te identifica? ¿Tu trabajo? ¿Tu carácter? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que más te identifica? ¿Qué es lo que dice: yo soy esto? Ponlo delante de los pies del Señor. ¿Tu familia? ¿Tus hijos? A lo mejor tu tiempo, tu trabajo, tus habilidades. Dice la Biblia que en el Apocalipsis que los 24 ancianos ponían sus coronas delante del rey, las echaban delante del rey. ¿Y cuánto nosotros podíamos decir de nuestros logros o de lo que nosotros podríamos conseguir? Si nosotros lo ponemos delante del rey, entonces vamos a ver. Vamos a reconocer al Señor diciéndole: toma, tú eres el primer lugar. A lo mejor le has dado el primer lugar a muchas otras cosas, pero no has reconocido a Jesús como el Rey.
Reconocer a Jesús como Rey va a transformar todo lo que eres y todo lo que haces. Va a transformar la manera en la que piensas, la manera en la que tomas decisiones. Y sabes, reconocer a Jesús como Rey produce gran gozo. Así dice el versículo 37, ¿no? Gozándose, alabando a Dios a gran voz de lo que Dios ha hecho y de lo que hemos visto que Dios ha hecho. Y fíjate, déjame compartirte algo esta semana. Esta semana tuvimos una situación bien fea. No pasó nada, gracias a Dios, pero solo pensar en lo que pudo haber pasado me quebró. Estuvimos enfermos del estómago, vómito, malestar, náusea, algo que comimos nos hizo mal. Y parecía que ya para el miércoles estaban sintiéndose bien mis hijos y nos vamos a acostar, ya sabes, caldito de pollo y todas esas cosas. Nos vamos a acostar y a las 4 de la mañana me despierta mi hijo y me dice, papá, y yo ya lo veo en mi recámara y me dice, me vomité. Cuando despierto, así me incorporo y lo veo y tiene literalmente toda su pijama, toda mojada. Cuando le quito la pijama a ver, tranquilo, a ver, lo empiezo a atender, mi esposa se para, empieza a atenderlo también. Le quito yo la pijama y voy a su cuarto para ver qué es lo que le podía yo poner, otra camisa, otra playera. Y encuentro un escenario verdaderamente catastrófico. Y todo había sido sobre su cama. No te voy a decir más detalles porque me quedaría corto en la descripción. Pero simplemente pensé, mi hijo pudo haber muerto. Ahogado con su propio vómito. Y di gracias a Dios. Y pude entender el gozo de Dios. Porque hemos puesto a Dios como nuestro Rey. Y porque hemos hecho su voluntad. Y porque hemos buscado agradarle y hemos buscado obedecerle. Y hemos fallado muchísimas veces, pero muchísimas veces hemos vuelto a Él y hemos vuelto a decirle al Señor, Señor, esto es lo que yo tengo. Y le puse a mi hijo sobre Él. Y Él es el manto que yo pongo sobre los pies de Jesús. Y puedo ver el gozo de Dios diciendo, aquí estoy. Y hoy puedo decir con mucho gozo, mi hijo aquí está y ya está bien y ya todo bien, gracias a Dios. Pero ¿entiendes por qué cantamos? ¿Entiendes por qué gozamos? ¿Por qué nos gozamos? ¿Entiendes? Puedes entender cómo podemos decir que nuestra vida cambia por completo cuando vemos el gozo de Dios en nuestra vida por una, déjame decirlo así, simpleza de salvarle la vida a mi hijo. Hemos visto lo que Dios ha hecho. ¿Cómo no dar gritos de júbilo? Porque hemos visto las maravillas de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo no estar contentos y alabar a Dios y decirle, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene y nos salva? Hosana significa ven y sálvanos. Hosana era una alabanza que se decía hacia el Mesías y nuestra adoración debe de estar llena, debe de estar impregnada de eso, de entender que Él es nuestro Rey y que estamos poniendo lo que tenemos delante de Él y estamos diciéndole, Señor, llénanos de tu gozo, de tus maravillas. A veces nuestra adoración en la iglesia parece más apática que otra cosa.
A veces parece que no hemos entendido la dimensión de quién es el que está con nosotros todos los días. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿por qué no somos capaces de alabar a Dios de esta manera? De levantar el gozo en nuestra alabanza comunitaria, pero en nuestra alabanza diaria. De entender que no se trata aquí de, bueno, es que vamos a hacer como pentecostales y vamos a hacer escándalo y vamos a hacer, no, es de entender que aquí está mi rey. Por eso se llama el título de este mensaje aquí, he aquí tu rey, aquí está, delante de ti, que ha hecho grandes cosas contigo, que ha hecho grandes cosas en tu vida, que ha hecho grandes cosas en tu familia, que ha hecho grandes cosas y todas las que va a hacer todavía. Ahí está, Salmos capítulo 103, versículo 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice el versículo 38, ahora sí de Lucas, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Qué verso tan más profundo y significado. Y ya nada más de este texto podríamos hablar mucho, pero déjame irte nada más como este canto que habla justo del evangelio de Jesús, diciendo, Jesús, el Mesías, el enviado por Dios, ha venido para que tú y yo pudiéramos tener paz con Dios, para que tú y yo pudiéramos tener paz. Y al tener paz con Dios vas a glorificar a Dios en el cielo. Al tener paz con Dios no vas a blasfemar en contra de Él, sino vas a poder decir gracias Dios porque me salvaste, gracias Dios porque estás conmigo. Romanos 5:1 dice, justificados pues tenemos paz para con Dios. El problema más grande que tenemos, el problema más escandaloso que podríamos haber tenido con Dios, está arreglado por causa de Jesús. Él fue el que vino a devolverme la vida. ¿Cómo no he de amarle? ¿Cómo no he de glorificarle? ¿Cómo no he de decirle santo, santo? ¿Cómo? ¿Por qué no? Cantábamos, ¿no? Ahorita. ¿Por qué no he de cantar con todas mis fuerzas si entiendo y comprendo que Él me ha salvado? Ahora, no creas que esto es fácil, porque vas a encontrar resistencia, porque el mundo no le parece que tú hagas eso, porque al mundo no le figura que seamos unos locos que adoran y alaban a quién sabe qué. No, para el mundo no tiene sentido. Para los religiosos no tenía sentido. Versículo 39 dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esta canción de Marcos Vidal que dice, mientras viva yo, las piedras no hablarán. Pero la pregunta que nosotros tenemos que ver es, ¿quién soy yo? ¿Estoy yo clamando? ¿Estoy gozándome? ¿Estoy gritando con los discípulos? A lo mejor era de los del pueblo a la entrada de la ciudad que estaba poniendo mi manto, o a lo mejor soy ese fariseo. Para los religiosos, para los fariseos, esto que estaba ocurriendo era poder decir y declarar públicamente que Jesús era rey de los judíos, y esta era su preocupación, porque iban a perder su poder, porque y estaban intentando por todos los medios prevenir que eso ocurriera. A lo mejor hay tanto orgullo en mi corazón que aún no puedo reconocer a Jesús como rey y alabarle. Y a lo mejor hay tanto orgullo en mí y estoy tan preocupado por mi posición
y estoy tan preocupado por mi comodidad y estoy preocupado por lo que yo tengo, que mejor no, cállense, no hablen mucho de Jesús. O sea, está bien, si anda por ahí, está bien, pero no lo declaren como rey, ¿no? A lo mejor estoy cómodo en mi trabajo y a lo mejor estoy cómodo así, hablando de manera deshonesta, que si declaro a Jesús como rey, entonces mi vida tiene que ser transformada. A lo mejor soy ese fariseo que viene los domingos y que no levanta su voz para adorar a Dios. O a lo mejor estoy como las piedras, nada más esperando a ver, pues ya cuando se callen, entonces ya veo si alabo a Dios o no. El Salmo 19 dice que la creación misma cuenta la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la misma creación alaba a Dios, pero nosotros no nos resistimos. Ahora Jesús no estaba atendiendo eso de los fariseos, él estaba viendo cuál era su meta. La gente estaba diciendo, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana, Hosana. Pero Jesús sabía que esa misma gente que estaba diciendo Hosana en unos días más iban a estar gritándole, crucifíquenle. Jesús no se dejaba llevar por eso. Jesús sabía quién era la gente que lo estaba adorando porque su corazón estaba dispuesto, pero también sabía quién era la gente que nada más estaba dejándose llevar. ¿De dónde venían esas alabanzas? Él conoce todas las cosas, pero él tenía clara cuál era su meta. La meta era la cruz. Y entonces él ve la ciudad. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Y aquí está Jesús, he aquí tu rey, frente a ti, viéndote y diciéndote, si tú conocieses lo que es para tu paz. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto conoces lo que es para tu paz? Jesús es para tu paz. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto eres transformado por Él? ¿Qué tanto te dejas tocar por Él? ¿Qué tanto? He aquí tu rey, diciéndote, si también tú conocieses a lo menos tu día. Hoy te toca. Sabes, la ciudad desechó a Jesús. Pero hoy en este día tú tienes la oportunidad. Ya no está más encubierto. Para el pueblo en ese momento era encubierto porque todavía no moría en la cruz, pero para ti hoy no es encubierto. El día de tu visitación es hoy, dice el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy es el tiempo de tu visitación. Hoy es el tiempo en el que tú puedas tomar la decisión por Jesús. Hoy es el tiempo en el que ya no tenemos más que buscar, ya no hay nada velado, ya no hay... Nosotros estábamos destinados a la muerte por causa de nuestro pecado. Tenemos a Jesús. Hemos visto sus maravillas. Hemos visto sus señales. Hemos visto el cumplimiento de sus profecías. Nosotros tenemos que ser estos que están atentos y están entendiendo cuál es el tiempo de la visitación de Jesús. Hoy es el tiempo para ti. Hoy está entrando, hoy está Él montado en el pollino delante de ti y esperando tu respuesta. ¿Qué vas a hacer? Y te decía, el cumplimiento de sus profecías, pero también de sus promesas. No para que
mi ciudad, mi casa, mi familia esté sitiada y que se vea asediada por todos lados. No, yo quiero más bien que Jesús que me visite. Y yo quiero que Él more conmigo. Y yo quiero que Él habite en mí, que habite en mi corazón. Yo quiero ver, yo quiero ver su gloria. Te voy a invitar a que inclines tu rostro. Señor, hoy queremos adorarte. Y hoy queremos bendecirte. Y queremos glorificarte, Señor. Hoy queremos declararte como Señor, como Rey. Queremos declararte, Señor, como único y suficiente Salvador. Hoy no queremos ser ni fariseos, Señor, acallando a quienes te alaban ni te adoran, ni piedras, Señor, que queremos ser esos discípulos gozosos. Estos discípulos, Señor, que te alaban y que te bendicen. Estos discípulos, Señor, que quieren bendecirte, Señor. Aquí estamos. Y yo quiero invitarte en este momento